Ahora sí, con nosotros el doctor Guillermo Lódolo, como siempre los jueves. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Recién estaba repasando unos mensajes que han llegado por Facebook y coinciden dos más o menos con el mismo tema, que son dolores en las costillas, que son bastante habituales. Son bastante habituales. Hay que tener en cuenta, como vos dijiste recién, cómo durmió uno, cómo está el colchón y también si hubo algún traumatismo o no. El dolor costal, uno siempre dice es algo de muy poco dolor. No, es un dolor punzante que impide la respiración. Uno tose y le duele, se ríe y duele, quiere claro, moverse un poco, quiere cambiarse de posición en la cama y duele, y realmente es una puntada que todos te lo dicen, parece que me clavaron un cuchillo. Sí, sí. Yo creo que sería muy gráfico tener a Huesitos acá, que debería venir cada tanto para que nos muestre sus costillas. Pero le pregunto, mientras tanto, de parte de Norma, dice: ayer sentí pequeños calambres y un poco inflamado debajo de la costilla derecha, pero sin dolor. ¿Qué será? ¿Se puede tener calambres? Hay que tener en cuenta que entre las costillas... Acá está. Ahí está. Hay que tener en cuenta una cosa: entre las costillas, acá se me está desarmando, sí, entre las costillas hay músculos, están los músculos intercostales. Esos músculos tienen la función de la respiración. Entonces, si uno tuvo mucha tos o tuvo vómitos, al otro día va a haber mucho dolor porque hizo mucho esfuerzo para toser, por ejemplo, con vómitos. Entonces, ese es típico del dolor intercostal. Cuando dice calambres, los calambres no son en la costilla. No es un calambre de costilla, pero puede ser... ¿Técnicamente se llama costilla o no? Sí, costilla. Muchas veces también hay dolores entre la unión del esternón, ahí está el esternón, una parte que es cartílago y después es hueso. Sí. La parte del cartílago, la unión entre el hueso y el cartílago, que es una articulación, eso muchas veces produce mucho dolor, que es una condritis, que muchas veces dicen, bueno, me duele el corazón, y uno se asusta, y el corazón y me duele de costado, me duele del lado izquierdo. Bueno, empiezan a asustarse todos. Y bueno, hay que revisar al paciente, hay que tener en cuenta que cuando uno es una condritis, uno palpa el esternón y la articulación condrocostal y hay mucho dolor. Claro. Cuando hay dolor en el corazón, no está ese tipo de dolor. Entonces, al palpar no hay dolor, sino que bueno, está doliendo. Es un dolor interno. Claro, un dolor interno. Pero bueno, cuando hay una condritis, uno palpa el esternón y la articulación condrocostal y hay un dolor que es una punzada realmente muy intensa. Huesitos está por salir los intestinos. Pero le quiero preguntar sobre las costillas y el esternón tienen la capacidad de amoldarse, ¿no? Claro, es como un tonel, pero es flexible. Es flexible. Es flexible. Por eso necesitamos de la flexibilidad de las costillas para poder respirar. Entonces, cuando uno dice siempre la pregunta, se fracturó las costillas y no lo enyesaron. No, es imposible. No hay que enyesarlo porque directamente uno no puede respirar. Claro. Entonces, doctor, tengo un dolor debajo de la costilla derecha. Comenzó hace 4 días. Es como si uno corre y luego respira y le da dolor en la misma zona. Hace 3 días atrás tenía síntomas raros como dolor de cuerpo y cabeza. Ahora solo me duele un poco la cabeza, pero la costilla me sigue doliendo. No es un dolor fuerte, sino leve, pero molesto, dice Caro. Bueno, es como estábamos hablando. Hay que ver realmente con todos los síntomas que tuvo. También si no tuvo, dolor de cabeza, si no tuvo tos. Entonces, todos esos accesos de tos, hay que tener en cuenta que cuando uno tose, es una contractura muscular de toda la parrilla costal, más del diafragma. El diafragma se ubica por debajo del pulmón, está los pulmones, el diafragma, y después, bueno, está el hígado, está el vaso. Entonces, el diafragma es un músculo, el músculo principal de la respiración. Entonces, si estuvo con mucha tos, estuvo con, por ejemplo, como decíamos, con vómitos o tuvo un gran golpe, bueno, va a doler muchísimo esa parte.
hay que tener en cuenta, si hubo un golpe o un mal esfuerzo, también puede haber desgarros del músculo intercostal, que eso ya lo habíamos hablado muchísimo, y realmente es un dolor de puntada. Que si, por ejemplo, hay un desgarro muscular o una fractura de la costilla, y va a molestar ese dolor más o menos entre 20 y 30 días, que realmente son invalidantes. Pero una fractura de costilla es un accidente, una cosa Sí, muy... pero muchas veces en pacientes añosos hay fractura de costillas por simple movimiento, por la gran osteoporosis que hay en este tipo, por ejemplo, hay pacientes de 80 años que no tienen osteoporosis y hay pacientes de 80 años que sí tienen mucha osteoporosis, y bueno, ahí muchas veces suceden que hay que cambiarlos, hay que higienizarlos a los pacientes, y bueno, es muy frecuente que haya una fractura de costilla. Muy buena la explicación, muchas gracias, doctor, como siempre. Hablamos hoy casi exclusivamente de las costillas, que forman parte del cuerpo. Por ahí no le prestamos atención hasta que nos duelen, Sí. hasta que nos duele.